se privilegió hacia los 80s y se empezó a profundizar enormemente. Nosotros en México a veces nos convertimos en importadores de dogmas y a veces nos quedamos con los dogmas y no evolucionamos a la misma velocidad que requiere el mundo para poder cambiar. De forma tal que durante principios de 1981, aquí en México, y lo digo porque yo como presidente del Colegio Nacional de Economistas, en el 81, en una de gran debate que se dio en el seno del colegio, hubo un debate histórico en Guadalajara, que fue un debate entre tres economistas, dos de los llamados economistas progresistas de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rolando Cordera, y un señor que se acaba de morir hace un par de 4 años, Armando Labra, y un joven que venía de haberse preparado su doctorado hacia México, de México, que estudió en Harvard, Carlos Salinas de Gortari. Un debate histórico, 1980. Y en ese debate histórico que se dio, ya sabemos quién ganó. 81. Y se instaura aquí en México, que por cierto fue mi jefe como secretario de Programación del Impuesto y yo era editorial de egresos, y en el periodo 82-88, y se instaura aquí en México este modelo de desarrollo, a la par de las tesis que empezaban a dominar en el mundo: el aperturismo, la globalización, el libre mercado, la no intervención, el alejamiento del Estado Nacional de las decisiones económicas fundamentales. Pues era lo que imperaba. Al fin de cuentas, no solo en la parte económica, sino en el vestir, pues hay modas y en todo lo demás. Ahora en el Twitter y ahora en no sé cuántas cosas más. Y sucede que a partir de entonces nos involucramos en esa corriente. En 1985 entramos al GATT, en 1993 entramos al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y a partir de ahí fuimos teniendo nosotros un país con alto grado de apertura. Hemos firmado alrededor de 12 o 14 tratados y acuerdos comerciales con diferentes bloques en el mundo, con más de 45 países en el mundo. Somos de los países más abiertos del mundo hoy por hoy, México, y paradójicamente somos uno de los países menos competitivos del mundo. Nosotros tenemos una gran paradoja aquí en México. Es inversamente proporcional a algo, y ahorita se los platico. Entonces, iniciamos este proceso durante la década de los 90 y evidentemente de la época de la presente década del 2010. Al mismo tiempo, se da en el mundo 97, 98, 2007, 2008, 2009 y 2010, los últimos 3 años. Algo que ustedes conocen muy bien: la gran crisis financiera. Se origina en Estados Unidos. Y se origina en Estados Unidos, alguien decía por ahí, por muchas circunstancias, pero alguien dijo, es que porque dejaron quebrar a Lehman Brothers. Entonces decía un amigo mío, bueno, ni los norteamericanos aprendieron lo que dicen las primeras hojas del texto de política monetaria y financiera que nos dan en la universidad, que los bancos no se dejan quebrar, los bancos intervienen, pero no se dejan quebrar, porque si se dejan quebrar sucede lo que pasó justamente en Estados Unidos con la quiebra del Lehman Brothers, y se desencadena todo un proceso a nivel internacional de quiebra de bancos en Estados Unidos, de intervención del gobierno norteamericano, ya con Bush, las postrimerías del régimen de George W. Bush, y por supuesto con el actual presidente Obama,
en términos de la intervención del Estado norteamericano en el rescate de la industria insignia del capitalismo norteamericano, la industria automotriz. Yo le decía a alguien por ahí también, 3 meses antes de eso, ¿quién de nosotros se podía haber imaginado siquiera que el gobierno norteamericano iba a salvar a la industria automotriz? ¿Quién de nosotros se hubiera imaginado 2 o 3 meses antes, hacia finales del 98, a principios del 98, que iban a salvar la industria automotriz, que iban a salvar a las hipotecarias, que iban a salvar a los bancos, que iban a tener esas políticas contracíclicas que se han dado en los últimos años en materia de consumo a las familias, de apoyo a las familias en la hipotecaria, o este año en materia de apoyos a la producción? Ni yo ni ninguno de ustedes, ni nos hubiéramos manejado en el 2008 qué iba a suceder en Estados Unidos. Nos vamos a Europa y sucede lo que está sucediendo en Europa. Alemania salvando a Grecia, Alemania salvando hoy por hoy la Unión Europea, Irlanda o España, por los desquiciamientos de un proceso que se dio como consecuencia de lo que es la Comunidad Económica Europea, y que le da, si bien es cierto que la Unión Europea le da una serie de ventajas, cuando sucede lo que sucede, las rigideces de la moneda no le permiten tomar decisiones al país de forma unilateral. Entonces, ¿quién se hubiera imaginado? Nadie. ¿Y qué pasaba con nosotros? Nosotros, en el mundo, se desarrolla la crisis financiera económica internacional del 2009, 2008, 2009, 2010 ya, y nosotros nos caímos al menos 6.5% de nuestro grado de crecimiento o decrecimiento el año pasado, 2009. Fuimos líderes en caída. ¿Y por qué fuimos líderes en caída si todo el mundo al final de cuentas más o menos sufrió el problema de la crisis financiera económica internacional? Bueno, por nuestro grado de interdependencia que tenemos con Estados Unidos. Por ahí decía que cuando a Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da pulmonía. Pues sí. Cuando a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va peor. Por ese grado de interdependencia. Porque a pesar de que tenemos 13 o 14 tratados y acuerdos de libre comercio, seguimos siendo en más del 85% dependientes de nuestro comercio con Estados Unidos. Y vemos que este gobierno le sigue apostando justamente a eso. Por ejemplo, durante el año pasado nos caímos porque el sector exportador nuestro se cayó, particularmente en la industria automotriz. Este año ya rebotamos y crecimos en la industria automotriz porque la demanda que se dio en Estados Unidos, inclusive a pesar de todo, y este año ya tenemos un año récord en producción automotriz de exportación, de exportación, no de consumo interno. Tenemos más de 1 millón de exportación y nos estacionamos en alrededor de 800.000 en consumo interno, en venta de autos aquí en México. Y nosotros no hacemos nuestra tarea en términos de lo que se llama el mercado interno. Entonces, en el mundo se dieron políticas que lo que ayer era válido hoy ya no lo es. La corriente dominante que les platicaba, que se inicia a partir de los años finales de 70, principios de los 80, empieza a cambiar. Empieza a cambiar. ¿Por qué empieza a cambiar? Porque precisamente los norteamericanos reconocieron que se habían equivocado. El mismo Greenspan lo reconoció en materia de lo que se fue las tasas de interés hacia tendientes a cero.
El mismo Greenspan reconoció que se había equivocado al alentar la desregulación por parte del Estado norteamericano. Al alentar que la regulación fuera en manos de los privados, ojo, en manos de los privados, de las calificadoras. Me decía un amigo mío por ahí, ¿y quién califica las calificadoras? De los despachos de auditoría externa. ¿También? Se puso en entredicho justamente, lo que significó que la corriente dominante que les estoy platicando en un momento determinado empieza a romperse los paradigmas del mismo y el mundo empieza a cambiar y ahorita el grupo de G20 o el grupo del G8, uno es en Canadá y ahora en Japón, etcétera, el debate fundamental es cómo van a regular particularmente la regulación en materia del sistema financiero internacional del mundo para evitar en el futuro crisis como las que ya se dieron, ¿Cómo hacerlo? ¿Están atorados?